Buenas, buenas. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast Festival. Edición Bájale 2. Ese es nuestro podcast, yo soy Daniela. Yo soy Raquel. Y tenemos un podcast que no somos expertas en nada. Lo que hacemos es contar nuestras experiencias, las cosas que nos pasan, nuestra historia y esperar que la gente se identifique para que no se sientan solos porque estas cosas no le pasan solo a ustedes. Nos pasan a todos y somos súper reales y es lo que tratamos de hacer en el podcast. Y por eso... Sí, se preguntarán porque estamos así vestidas con lentes de corazones y todo eso y con corazones acá y es porque acabamos de grabar nuestro episodio de San Valentín. Esto de ponernos lentes y disfrazarnos y decorar, algo que empezamos a hacer a través del podcast y algo que en verdad le gusta a nuestro público y de eso venimos a hablarle hoy, de conocer a tu público. Así es, nos hemos dado cuenta que cada vez más, o sea, a la gente le gusta como identificarse con los temas, que tengamos cosas que las puedes tener en tu casa y son graciosas y las utilizamos en el podcast. Sí, también nos hemos dado cuenta que en verdad, o sea, arrancamos Bájale 2, como un podcast que queríamos como llegarle a todo el mundo. Nosotros originalmente queríamos llegarle a todo el mundo. Sí. Y nos hemos ido dando cuenta que no, nuestro podcast no es eso, nuestro podcast no es tal vez tan universal y que es algo que le gusta a un nicho bien específico de mujeres. Sí, literal. Y hemos ido adoptando los temas, los invitados, lo que hacemos, las decoraciones, cómo hablamos a ese público de mujeres. Y algo que nos hemos ido dando cuenta que no podemos tratar de abarcar y gustarle a todos cuando en verdad tenemos un público fiel que nos sigue de chicas. Sí, literal. Y son temas que igual los hombres lo pueden escuchar, pero nos enfocamos en nuestro público porque sabemos que es el que nos va a seguir. Cada vez se suman más chicas a nuestro podcast que lo escuchan, que sienten que las acompañamos mientras están en la cola del carro, en el tráfico, mientras están haciendo ejercicio, mientras caminan. Entonces, eso sentimos que es como una cháchara entre amigas, o sea, como una hablada, como una conversación entre amigas que hasta a veces nos dicen que nos contestan. O sea, que ponen el video, nos escuchan en Spotify y contestan lo que estamos hablando porque son temas que puedes hablar con tus amigas, tomándote un café o tomándote una chela o nada, caminando, o sea, muy como natural, en verdad. Y también, o sea, cuando decimos que nos dimos cuenta quién es nuestro público y empezamos a hacer contenido para ese público, no estamos diciendo que excluimos el público, no, o sea, si hay hombres que nos siguen y nos escriben y todo eso, no se trata de excluir, como se trata más de enfocar el contenido hacia el tipo de público que nos escucha y hacia lo que nos hemos ido dando cuenta que les gusta y ha sido mucho prueba y error. Literal. O sea, hemos tenido episodios que a nosotros nos parecían que wow, estos invitados son mega cool y a la gente le va a encantar y para nosotras eran mega cool, pero no es nuestro público. No va con nuestro público, literal. Entonces hemos venido aprendiendo muchísimo. O sea, nosotros al principio ni siquiera sabíamos qué herramienta íbamos a utilizar para subir los episodios. Total. Y empezamos a buscar las herramientas, empezamos a investigar. O sea, se hizo como todo un trabajo para entender cómo funcionaba. Y eso hemos dado cuenta, o sea, en cuanto a lo técnico, o sea, como de la plataforma para subir el audio. podcast, el audio y también el contenido, prueba y error, esto no gustó tanto, este tipo de post no gusta tanto y de verdad prestarle atención a eso y nosotros sí miramos bastante nuestras métricas, sabemos quién nos escucha. Sí, y dónde nos escuchan también. Y eso nos ha parecido bastante importante y bastante útil en ver qué tipo de episodio y qué tipo de invitado, qué tipo de contenido quieren. Literal. Bájale 2 nace en pandemia. Nace en pandemia. O sea, justito antes de que comenzara la pandemia, nos reunimos, nos fuimos a cenar y tú me contaste un poquito que estabas viendo las estadísticas y que no había podcast para mujeres, o sea, había muchos podcasts para mujeres, literal, pero que eran mucho como de autoayuda, como de profundizaban mucho en los temas, como de una manera como mucho más científica. Sí, más psicológica, más autoayuda, también habían de moda. No, hay millones. De entrevistas. Sí, de entrevistas muchísimo. Y no encontrábamos como ninguna, nosotras que consumimos podcast, que hablara como de experiencias muy reales. O sea, y tampoco que hablara demasiado de sexo, porque también pasa muchísimo que hay muchos podcasts de mujeres que se enfocan literalmente como en el sexo. Y eso no está mal, pero no queríamos hacer eso. Nosotros queríamos hablar más como de experiencias del diario. Sí, bueno, literal la idea comenzó Raquel como con el podcast, o sea, como que ella tenía la idea de hacerlo, yo le dije que la ayudaba y después Raquel me dijo como que bueno, pero hagámoslo las dos. Sí, y es cool porque pues yo sí estoy acostumbrada a tener un micrófono en la mano y hablar en un micrófono. Daniela nunca ha hecho esto antes y ha sido también súper refrescante tu punto de vista y creo que creo que Bájale 2 funciona también porque volvemos a lo de conocer nuestro público. Hay muchos tipos de mujeres latinas y creo que tú y yo, a pesar de que nos llevamos súper bien y tenemos muchas cosas en común, tenemos
deseos, pasados, cosas súper diferentes. Entonces, Claro. las dos como traemos perspectivas diferentes a los temas. Sí, en unas cosas somos parecidas, pero en otras somos súper diferentes. Totalmente. Creo que eso enriquece el podcast. Claro. Y nos aceptamos en nuestras diferencias. Total. El proceso creativo de los episodios creo que nace mucho como en conversaciones que tenemos hasta fuera Sí. del podcast. O sea, como que estamos hablando, un día salimos a caminar o a comer y hablamos, mira, este tema está bueno. Y lo anotamos, tenemos un grupo de las dos donde anotamos todos los temas que nos parecen que pueden ser interesantes para que la gente se sienta conectada con ese tema. Sí, creo que clave aquí es que nosotras compartimos mucho. Sí. O sea, compartimos mucho y estamos todo el tiempo mandándonos ideas y mandándonos ideas de temas. Sabemos bien como que lo que a la otra le gusta y eso ayuda un montón con el desarrollo de los temas No, también. y también que si, por ejemplo, tú hablas que si con tu familia, yo hablo con mi esposo, o sea, como que, o entre amigos, y uno va como que, mira, esto puede funcionar. O sea, y trabajamos temas también como de cosas o sea, temas generalizados. No tocamos temas como tan del presente o tan que Sí. estén en boga, por ejemplo. O sea, Claro. solo como que los tocamos un poquito en la intro. Es cero, o sea, es cero como de hashtag. Es cero como de lo que está pasando, no es una crítica de lo que está pasando, ni comentario de lo que está pasando Sí. en la música, ni en nada de eso. Así. No tenemos guiones fijos. No, O sea, hacemos como un bosquejo del episodio con los temas que queremos trabajar, con puntos específicos y por ahí nos vamos guiando. como que ideas de historias, literal teníamos el de San Valentín, decía como que historias malas de San Valentín, flores, diarrea, qué sé yo, como que cosas que no, como keywords que nos van a hacernos acordar de cuál va a ser lo que vamos a contar y ya. Literal. Nosotros arrancamos el podcast queriendo gustarle a todo el mundo. Y nos dimos cuenta que no, que ese no es nuestro público ni el tipo de podcast que tenemos, que es bastante enfocado a temas, a un público femenino, a pesar de que nos escuchan hombres, a un público femenino. Entonces creo que al principio queríamos ser como súper universales, ¿verdad? Claro. Y ya después nos fuimos especificando a quién queríamos hablarle específicamente. Y es muy curioso porque también en nuestro público tenemos gente como muy mayor. O sea, tenemos Sí. gente en el medio y tenemos gente muy joven. Entonces es como una rama bastante grande de edad. Entonces eso me parece que también es chévere porque conectamos con varias edades porque hablamos de experiencias que nos pueden pasar desde que somos adolescentes, adultos Sí. mayores, o sea, de un rango bastante grande. Y creo que la sinceridad conecta. O sea, cuando Sí. uno es súper sincero, eso conecta. Eso nos ha ayudado un montón también. Literal, yo también creo. Creo que mi episodio favorito es el del baño. Tú amas el baño, Daniela ama el baño. Pero fue muy gracioso porque nos disfrazamos, o sea, y hablamos a mí me gusta mucho ese tema y ese episodio porque hablamos de cosas que son tan comunes que normalmente nadie está hablando de eso, sino que ya lo das por sentado, pero pasan cosas que a mí me parecen que son demasiado graciosas. A mí mi episodio favorito es Soy Vieja, que nos disfrazamos de vieja y nos reímos aquí. Ustedes no se imaginan cómo nos reímos disfrazándonos de vieja. Y me gustó porque yo realmente todos los días, y creo que nosotras las dos tenemos 30, yo 30 y pico, o sea, todos los días uno se va dando cuenta que uno está viejo. Sí, que uno Como empieza que a yo ser abro- mayor. Sí, yo abro el Instagram y yo no entiendo nada, yo no entiendo la moda de los jóvenes, yo no entiendo nada y como que me gustó mucho porque creo que muchas personas de nuestra edad se sienten así. Ese episodio estuvo Estuvo cool. bueno. Yo creo que no sé si fue tan difícil, pero lo que hemos aprendido, que nos ha costado un poquito, que ha sido complicado, a veces como con los invitados, porque nosotros tenemos una dinámica muy acelerada. O sea, Total. nuestra dinámica en general es muy acelerada, siempre estamos como hablando, o sea, hasta nos interrumpimos a veces. O sea, entonces creo que cuando tenemos invitados, como no es una entrevista, sino es más como que ellos también nos cuenten parte de su historia, que vayamos engranando con ellos, porque nosotros Sí. ya tenemos una química dentro del podcast. Sí, también creo que nuestra química ya está tan sólida que hemos a veces, y no estoy, o sea, tenemos que cuidar a veces porque los invitados, nosotros hablamos tan rápido y hablamos por encima de todo el mundo que a veces como que de momento escuchamos el episodio y decimos, el invitado no dijo nada, ¿me Sí, entiendes? sí, nos ha pasado eso y nos da pena, pues, o sea, es lo que una de las cosas que estamos trabajando en nosotras y en nuestros episodios. Y aprendiendo, sí. Yo le diría que
simplemente es bien relajado. Yo creo que la palabra es como relajado. Literal. Nosotros no profundizamos mucho o pocas veces profundizamos, algunos episodios sí, pero muy poco, muy relajado y muy real. Creo que eso es lo que le diría a alguien que, mira, va a escuchar este podcast, te vas a reír, es relajado y es real. Sí, es como para hacerte compañía. Exacto, exacto. Yo creo que cuando empezamos el podcast nos imaginábamos que la pandemia iba a durar poco Sí, total. y teníamos muchas ideas de hacer un show en vivo. Era algo que queríamos hacer cuando empezamos a ver que la gente aquí en México le gustaba mucho el contenido de los episodios y dijimos como que, bueno, podríamos hacer un show en vivo como para grabar un episodio en vivo, hacer dinámicas con los invitados que vayan o con la audiencia que vaya al show. Entonces creo que eso o sea, todavía tenemos la idea de hacerlo. Sí, o sea, proyecciones a futuro diría que pues ahora queremos hacer un show por internet, aunque creo que el sueño real es hacer shows en vivo. Queremos abrir un Patreon, eso también lo estamos trabajando y esas son las proyecciones, o sea, ahora mismo es muy difícil planear a futuro. Creo que es algo raro, una pregunta rara para este momento, pero uno pues sigue soñando con que el podcast crezca, con que nos lleve a otros lugares, con poder hacer shows y todo ese tipo de cosas. Daniela nunca hace un show en vivo, sería increíble. Sería increíble. Herramientas que no pueden faltar: la computadora, los micrófonos, las luces Y el vino. y el vino. También Vale 2 es una válvula de escape para nosotras. Sí, o sea, exacto. también nos gusta hacer el contenido para el público, pero también nosotras en verdad lo usamos como un escape donde podemos decir muchísimas cosas que sentimos, que vivimos y la gente conecta con eso. Para nosotras sí fue importante desde el principio que el audio y el video fueran pro, entonces por eso invertimos en luces, usamos GarageBand para grabar, tenemos nuestra interfaz, usamos los micrófonos, entonces sí es importante la calidad del no solamente el contenido, sino la calidad de cómo lo reciben la gente que nos escucha y que nos ve. Literal. Y que comenzamos solo con audio. Cuando comenzamos al principio solo teníamos audio y ya después pasamos a video, pero porque también compramos unas luces porque queríamos tener un buen video también. Exacto. Yo creo que, bueno, me recuerdo que el primer episodio lo grabamos 2 veces. 2 veces. Creo, o 3. O sea, 2 veces porque creo que el primero duró como 15 minutos. Sí, es que yo creo que uno le va agarrando el golpe a esto y nuestra dinámica definitivamente también ha mejorado. Claro. Y ¿Cómo? ya salen mucho más rápido Sí. los episodios. A veces se nos va, o sea, hemos hablado 1 hora y sentimos que es poco tiempo. Entonces también tenemos que ir midiendo cómo va el tiempo del episodio. Pero creo que al principio nosotros pensábamos que esto era como que darle play, darle record y habla. Y no, o sea, sí tenemos un guión, sí ya tenemos la dinámica ensayada. O sea, no es tan sencillo como el primer episodio que hicimos 2 veces porque literal fue eso, aprende y habla. Sí, no. Yo creo que diría real, gracioso y ligero. Yo voy por ahí también. Real, chistoso y relajado. Esto no lo hablamos antes, corillo. Realmente esto es lo que pensamos. O sea, nos salió del alma. Bájale 2 nació en pandemia. Fue, en verdad, lo que nos salvó la vida durante la pandemia, yo diría. Literal. Reunirnos, hacer esto semanalmente nos mantuvo como no perder la cabeza, nos ayudó a no perder la cabeza. Entonces no podemos decirles cómo nos afectó la pandemia. Claro, no sabemos cómo era sin pandemia. Cómo Exacto. hubiese sido Bájale 2 sin pandemia, no lo sabemos literal. Exacto. Yo creo que les diría como, enfócate bien a quién quieres hablarle, a quién quieres dirigirte. Estoy de acuerdo. Enfoca bien, encuentra qué es lo que quieres hablar, quién es tu público, qué va a ser tu contenido. Creo que, o sea, casi tratarlo como un negocio, como que inventarte quién es el consumidor ideal de Bájale 2 o de tu podcast y hablarle a esa persona, porque es mucho más fácil hacer algo como direccional, como algo para una gente específica que tratar de gustarle al planeta. Así es, ir direccionándote y de ahí vas creciendo. Exacto. Es lo que nosotros creemos y lo que nosotros nos ha funcionado también. Nosotras tenemos un dicho en Bájale 2 de que si no da vergüenza, si no te incomoda, no vale la pena contarlo. Claro, nos hemos dado cuenta que las cosas que nos dan más vergüenza son las cosas que más se conecta la gente con nosotras. Exacto, entonces
¿Cuál fue la estrategia o cuál fue la fórmula? Fue de verdad abrirnos y de verdad dejar la vergüenza de un lado. Cosas que yo no le contaba a nadie, las he contado en el podcast. Sí, cosas que mi mamá, o sea, ni mi mamá sabía o que mi mamá no quería que yo contara, las he contado. Exacto, y cada vez nos vamos abriendo más y nos vamos... Eso, o sea, se trata también de que uno se va relajando con el formato, yo creo. Sí. Y eso y prueba y error, o sea, de verdad como que hacer un tema y darnos cuenta que a la gente no le gusta. Claro que sí. O sea, por ejemplo, nosotros comenzamos haciendo un juego tratando de tener como un diccionario de palabras venezolanas y puertorriqueñas que estuvo chévere, pero ya cuando nos conocíamos y ya conocíamos como esas palabras, o sea, ya dejó de tener sentido en el podcast. Entonces empezamos con juegos o empezamos con otras cosas y así fuimos como viendo cómo íbamos evolucionando. Y creo que otra fórmula ha sido también hablar de temas no súper comunes. Como les dijimos, nosotros no hemos hablado todavía de sexo, ni de orgasmo, ni nada de eso, que es un tema bien común en podcast para mujeres. O sea, hablamos un poquito más de cosas como random. Sí, como más ligeras, como le decíamos, de cómo es el podcast en verdad. Y bueno, nada, esto es un poquito de Bájale 2. Esperemos que les haya gustado. Nada, gracias muchachas por invitarnos al Podcast Festival. Súper honradas de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos. Y bueno, el público que está viendo esto pendiente, que hay un montón de charlas y entrevistas y cosas para que vean y para que aprendan. Y buena suerte con sus podcasts. Los queremos. Chao. Bájenle 2.